Intereconomía, donde además podemos ver las caras y los gráficos que nos van a aportar nuestros dos invitados de esta tarde. Ya les saludamos, andan por ahí. Diego Morín, IG España, ¿cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y Javier Echeverri, socio fundador de Daico Markets, responsable de Active Trades en España. Hola, tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros un día más. Y un día más para ver si los argumentos que pesan en los mercados han cambiado mucho en el pasado reciente febrero, diferencias con enero, si hubo alguna, y este comienzo de mes negativo. Tensiones inflacionistas siguen ahí, vivitas y coleando. Diego. Bueno, a ver, la situación es un poco complicada, básicamente porque habíamos empezado un año con cierto optimismo, ¿no? Básicamente después de una rebaja de lo que es la inflación. Dame un segundo que me estoy escuchando Nosotros te doble. escuchamos bien, Diego. ¿Me oyen bien? Vale, Te perfecto. escuchamos perfectamente, adelante. Vale, a lo que me refería es eso, ¿no? Que veníamos de una disminución de las presiones inflacionistas. Esto, pues bueno, fue un arranque de año importante para lo que es la renta variable, después de un suelo que nos hizo pasado octubre, ¿no? Y a partir de ahí ha venido todo al alza. ¿Qué pasa? Bueno, ahora nos enfrentamos con resistencias también importantes que coinciden con una macro que no es del todo optimista, ¿no? Como eran los mercados, ¿no? Por tanto, bueno, sí es verdad que la inflación vuelve a repuntar, es también un poco aquí en España lógico después de esas retiradas también de estímulo en cuanto a medidas, ¿no? De lo que es las medidas de protección de la inflación y bueno, de momento pues vamos a ver con qué nos sorprenden los bancos centrales del próximo mes, bueno, este mes, me refiero al de marzo, pero bueno, todo hace indicar que tipos nos vamos a ir por encima del 5% y que aquí en Europa al 4%, así que de momento parece ser que ahí estamos, ¿no? Pero bueno, los índices siguen manteniéndose en zonas altas. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Pues complicado, yo lo veo complicado como lo veía a principio de año, como lo he visto durante enero y durante febrero. Hay una descorrelación estupenda entre la economía y las bolsas y tenemos un sentimiento durante enero y febrero de que, digamos, este año 2020 ya pasado, después de un año negativo, viene todo fenomenal. Tenemos a Powell diciendo que tiene un éxito terrible las medidas de contracción que están tomando con respecto a la economía, y eso hace pues bueno, pues que los inversores se vengan arriba y que las bolsas suban y que la liquidez de nuevo vuelva a las bolsas, no así tanto a la economía real, ni muchísimo menos, y además incrementando las presiones geopolíticas, ya no solamente en esa guerra de Rusia con Ucrania, que ya se extiende en más de un año, cosa absolutamente impredecible cuando empezó, sino que además la escalada sigue siendo cada vez más fuerte. Tenemos presiones con esa posible interacción por parte del gobierno de los Estados Unidos en la ruptura del gasoducto Nord Stream 2, que eso todavía no se ha resuelto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojo si se confirma que efectivamente ha habido una interacción, porque la afrenta es directa desde Estados Unidos a Rusia y cambiaríamos completamente la foto. Seguimos con Xi Jinping viendo cómo no está del todo de acuerdo con los procedimientos que está tomando por otra parte Taiwán, y recordemos que Taiwán es el mayor productor de microchips del mundo, y esto hace que una posible guerra con Taiwán o una posible restricción o un posible comportamiento digamos restrictivo por parte del gobierno chino a Taiwán desencadenase en una situación mucho más complicada, con lo cual estamos caminando en una zona verdaderamente complicada donde tenemos al FTSE en máximos, el CAC 40 prácticamente en máximos, 9.300 el IBEX. No he mirado el cierre de hoy, pero vamos, debe estar muy cerquita. 9.345, pues fíjate, nada, esto es una maravilla, estamos de rebajas y nos parece todo estupendo. Ahora bien, el trasfondo
es muy poco halagüeño, como lo era a principios de año y como lo era en febrero. Por tanto, de momento, cuando a mí me dicen, Javier, pero ya es momento de ponerse corto, no, no, la situación geopolítica y macroeconómica es una castaña, pero lo cierto es que las bolsas siguen subiendo y hay una cuestión muy clara y es que el mercado soberano no podemos ir en contra de lo que dice y lo que dice es que hay liquidez de sobra para poder trabajar y poder ganar dinero al alza. Geopolítica complicado, panorama también difícil en la macro. En la micro, Diego, ya últimos arreones en esta campaña de presentación de cuentas corporativas. Denominador común que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, empresas, más allá de los números del cuarto trimestre del ejercicio 2022, el aplauso lo han recibido bastantes a la hora de mejorar, de dar mimo al accionista, ¿no? Tanto retribución, dividendo como planes de recompra de acciones propias. Aplaudidos también los anuncios de recortes de costes, sobre todo de plantilla. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Eso es algo de gasolina para los valores? Bueno, lo que hemos podido ver es que prácticamente el mercado pues viene con cierto descuento, ¿no? Es decir, en un año 2022 que ha sido mejor que el año 2021 era obvio y básicamente también que, por ejemplo, un sector como el bancario beneficiado de la subida de tipos y parece que van a continuar subiendo tipos, ¿no? El Banco Central Europeo, porque no le queda otra. Por tanto, esto, pues bueno, la remuneración sigue siendo positiva, ¿no? Hay, pues, otros valores del IBEX que también han mantenido esta parte de retribución. Seguimos viendo, pues, otros como Santander haciendo recompra de acciones, programas, ¿no? De recompra de acciones, y creo que puede ser un poco la tónica. A mí siempre me gusta hacer un balance interesante al final del primer semestre, ¿no? Yo creo que a partir de ahí puede haber un antes y un después. Veremos también cómo se van comportando estos datos macroeconómicos, que creo que de momento las proyecciones son, digamos, ligeramente optimistas en muchos sectores, ¿no? de empresarial, pero bueno, hay que coger esto, insisto siempre, desde mi humilde opinión con pinzas, porque hay que ver un poco la evolución que se va a ir desencadenando y sobre todo con unos bancos centrales que siguen apretando el acelerador, ¿no? con subidas de tipo. Empezamos ya con las consultas a 6:22 de la tarde, 5:22 en Canarias. Ya saben, 609-224-716. Empezamos por el WhatsApp. Compañías tecnológicas americanas, luego les echamos un vistazo. Antes, mercado nacional. A ver, Javier Echeverry, Prosegur, dice un oyente, agradecería opinión sobre Prosegur. ¿Es buen momento para comprar? Objetivo es mantenerla a largo plazo. Ayer bajó mucho, dice el oyente, aunque al parecer ha tenido buenos resultados. Pepa te hace la pregunta. Prosegur, ¿cómo la analizamos? Pues a Pepa le damos las gracias por la pregunta y lo que tenemos que analizar básicamente es la caída tan tremenda que lleva desde diciembre del 17. Es decir, hemos visto un repunte para la redundancia puntual desde finales del 22, en concreto desde octubre se ha levantado bastante, pero ayer ha recortado muchísimo y vemos una caída en una zona que todavía mantiene el soporte, aún hasta esos 1,85 tendría sentido mantener el título si estamos dentro, pero si no estamos dentro, este pequeño repunte, si os fijáis, similar al que podemos observar desde mayo del 2020 hasta julio del 21, fijaos que es época de pandemia justamente en el 2020 y vemos cómo hizo un pequeño repunte. Cuando salimos de la pandemia volvemos al sesgo habitual del título. Por tanto, interesante, pues mira, sinceramente, interesante si rompe esta zona para pensar en posiciones en corto.
porque desde luego es el movimiento que nos provoca toda esta situación, donde efectivamente en esta zona de los 1,85 aproximadamente, siempre hablamos de zonas, acordaos que nunca es un precio cerrado, podemos considerar una acción continuando todo este movimiento, que es que tiene un movimiento muy potente por detrás. Entonces, salvo que haya algo a nivel fundamental que yo no conozco del título, desde luego técnicamente muy interesante para buscar cortos. Eso sobre Prosegur. Del mercado continuo a IBEX. Diego, Francisco, me gustaría preguntarle a los señores analistas por Red Eléctrica, Redella, ¿cuál sería el nivel para entrar? Muchas gracias. Redella en particular y Utilities en general, débiles en los últimos tiempos, Diego. Sí, y a la vista está el gráfico, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo Red Eléctrica, después también de presentar resultados que, bueno, han sido un poco en línea con lo que estimaba un poco el consenso, viene haciendo después de un rebote iniciado el pasado mes de octubre, que decía al inicio, ¿no? Bastante interesante, viene haciendo máximos decrecientes y sobre todo nos ha perdido un primer soporte importante como es la zona de los 16, ¿no? Aquí lo vamos a marcar, nivel que nos coincide con mínimos de febrero del hace prácticamente un año, que rompía en octubre del año pasado, retomaba y vuelve a perder, ¿no? Por tanto, de momento, todo lo que hace indicar es que el precio pueda ir a zonas de 15, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahí, a ver si el mercado sujeta ese nivel, ¿no? No obstante, bueno, habrá que esperar si realiza algún pullback de retroceso a testear zonas de 16, pero por ahora bastante debilidad en el valor. También nos preguntaba en el YouTube cómo ven a las eléctricas ahora mismo. Antes eran refugio y ahora parece que son muy volátiles. Este oyente que se llama Juan, Javier, dice que si sería el momento de entrar en turismo. Meliá, por ejemplo. Vamos a verlo. A ver esos Meliá Hotels. Bueno, fíjate que turismo es un sector que ha caído muchísimo en todo el 2022 y que lo ha pasado muy mal en 2022 en general, y sin embargo es verdad que el principio del año lo está llevando muy bien, no solamente por la época estival, que hemos visto cómo repuntaba y tenía mucho sentido que repuntase allá por las navidades, tenía mucho sentido, y sin embargo estamos viendo que el sector aguanta muy bien. Tenemos a Meliá, Amadeus y varios títulos relacionados con turismo subiendo muy bien, y por tanto, bueno, en este caso hemos visto lo que hace falta para salir justamente de un impulso negativo, que es romper con decisión estos máximos de 5,23 en el caso de Meliá Hoteles, y con fuerza podemos observar claramente en el gráfico esta ruptura en esta zona de confluencia de precios, y vemos como la subida es trepidante. Hace un pequeño descanso en una zona importante también, esa zona de pullback, es esta figura técnica que justamente el precio se vuelve a apoyar para continuar subiendo, y ahora pues ya podemos detectar esa zona de máximos en los 6,46 aproximadamente que está manteniendo, y empieza a formar un canal lateral que, de romperlo hacia arriba o hacia abajo, podría darnos indicaciones sobre qué hacer con este título. Ahora mismo está dentro de ese canal, es un canal muy chiquitito que nos va a aportar pues aproximadamente un 7%, es decir, tampoco es tan pequeño, parecía más estrecho, pero es un 7% dentro del canal, por tanto, bueno, ya es un movimiento bastante amplio. Estamos en la parte más alta de ese canal y por tanto, bueno, vamos a ver si lo rompe. Y si lo rompe, como siempre, ha de ser con decisión y una pequeña figura de pullback, que no siempre se cumple, pero cuando se cumple suele ayudar mucho a que el precio se mantenga de manera constante. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender mis consultas. A usted por la confianza, díganos. Mire, si fuera tan amable, me gustaría que me hablaran sobre Logista, que lo compré para cobrar el dividendo y desde entonces no para de bajar. Y también si pudieran hablarme de Bankinter, que también parece que está al contrario de los demás bancos. Lleva unos días ya bastantes que baja mucho. Hoy ha bajado un montón. Desde esos máximos. Enseguida, venga, Logista para Diego, y Bankinter le echa un vistazo Javier, su tocayo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diego, Logista, cierto. Últimos tiempos algo volátil para abajo, ¿eh?
Bueno, es normal. Es decir, venimos prácticamente de un doble suelo que nos hizo en el tramo 2020-2021. A partir de ahí, desde los 14 ha subido prácticamente 10 euros por título, ¿no? Situándose y rompiendo esa zona de los 24, y podemos apreciar, ¿no? Sobre todo, estamos en gráfico semanal, pero podemos apreciar sobre todo mucha disputa alrededor de la zona de los 20, ¿de acuerdo? Y 25 euros por título. Si nos vamos un poco a diario, pues aquí lo apreciamos, ¿no? Es decir, un poquito de confluencia, también el último estirón, ¿no? Después de este pequeño descanso lateral fue, pues bueno, un testeo desde mi punto de vista por parte de la demanda, a ver que, pues bueno, si continuaba pues con esa tesitura, y bueno, por ahora habrá que seguir vigilando el tramo de los 22, ¿de acuerdo? Y el peor escenario posible sería caer a zonas de 20, 20,50, que bueno, que eso significa que niveles prácticamente del pasado mes de agosto, que fueron rotos en noviembre del año pasado también. Bankinter, Javier, a la de consulta que nos hacía nuestro oyente por teléfono, te sumó una desde Toledo. La tengo por aquí. Quería preguntar por Bankinter, ¿qué hacemos? Sí. Está en máximos y no sé si habría que salir o mantener. ¿Tendrá más recorrido hacia arriba? Bueno, esto nos denota dos cosas. Primero, la oyente está viendo una porción del gráfico muy chiquitita si piensa que está en máximos. Y segundo, el otro oyente nos decía, es que ha caído muchísimo tal. Yo creo que nuestros oyentes en este caso están viendo el gráfico muy a corto plazo. Estamos viendo una zona muy pequeñita y entonces nos parece que se ha caído mucho, pero si nos tiramos un poquito hacia atrás y vemos el movimiento con un poco más de perspectiva, veremos que la zona de máximos está en 9,41 aproximadamente y que ahora mismo está recuperando desde ese inicio de la pandemia en un canal lateral alcista como el resto de bancos. Es decir, lo único que tenemos es una zona de acumulación en el último tramo que nos marca que es posible que haya una corrección hasta la mediana de canal o incluso hasta la zona de confluencia de precios. Estaríamos hablando de una zona aproximadamente de los 5,66 o de los 5,16. Tendría esas dos zonas. En ningún caso eso sería negativo para el título. Si bien vemos que hay una pequeña divergencia de MACD bajista y que hay que tenerla en cuenta, os la voy a marcar aquí directamente para que podáis ver esa divergencia. Voy a cambiar el color, que está en amarillo, y yo sé que no se va a ver el canal de YouTube y luego me regañaréis porque no se ve. Se intenta. Ay. Pero regañar nunca. Vale, fenomenal. Ahí tenéis esa pequeña divergencia de MACD. Esto no supone que vaya a ser ni muchísimo menos algo determinante, pero sí nos da una idea de que esta divergencia nos está marcando que hay una zona de acumulación donde el precio pierde fuerza y por tanto es bastante probable ese movimiento del que estamos hablando. Si no estamos dentro, lo que decimos siempre, aprovechemos, estamos en el siglo XXI, amigos y amigas, podemos ganar dinero cuando los mercados bajan, no pasa nada. Lo único que hay que hacer es trabajar con entidades que nos permitan vehículos de inversión que nos den ese tipo de posibilidades. Ya está, es tan sencillo como eso. Incluso podemos cubrir una cartera si vemos que el movimiento no es el adecuado o que por el contrario estamos comprometiendo una gran parte de nuestra cartera. Podemos hacer una cobertura, eso que los americanos llaman hedging. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho meter palabras en inglés, pero al final es una cobertura de la operación que tengamos pendiente. Ahora ya podemos hacerlo. Tenemos capital apalancado, que con muy poco dinero podemos cubrir mucho capital. En fin, dejo ahí esas pequeñas notas para que el oyente o los oyentes, en este caso de Bankinter, se den cuenta de que al banco no le pasa nada, está en un movimiento correcto y que lo más probable es que vaya a una zona de descanso, que es esta mediana de canal, o por el contrario, esta acumulación de precios en la línea de soporte, o mejor dicho, el nivel de precios de 5,16. Tema bancos, y ya los cerramos. Diego, ¿observas mejor comportamiento relativo últimos días, últimas semanas en los grandes, en Santander y BVA, frente al resto, entidades más comerciales, más minoristas? Había un par de preguntas de BVA, de oyentes que lo tienen en positivo con ganancias y se están pensando vender. ¿Cómo es tanto a BVA como a Santander, Diego? Bueno, a ver, BBV, bueno, en este caso empezamos por
por Santander, la verdad que, bueno, después del suelo alrededor de la zona de 2,40 ha rebotado con mucha fuerza y sobre todo este empuje, ¿no?, de la jornada de ayer acercándose a zona de 3,70 ha sido importante, ¿no? Interesante esta semana que consiga consolidar zona de 3,50 aproximadamente, porque fíjense que esta línea de soporte ahora nos va a actuar, es un nivel muy psicológico para el mercado, ¿no? Básicamente porque, bueno, a lo largo desde prácticamente el año 2016 viene apoyándose tanto por la parte alta como soporte, por la parte baja como nivel de resistencia. Por tanto, a partir de aquí, si consigue consolidar, bueno, la extensión que tiene prácticamente es niveles de zona de 4,26 aproximadamente, y el mejor escenario posible para el Santander es zona de 4,70, ¿no? De momento, pues con cierto recorrido, siempre y cuando nos consolide ese aspecto, ¿no? En el caso de BBVA, bueno, pues también ha cogido con fuerza, ¿no?, esas proyecciones que ha mostrado ayer prácticamente Santander. Nos rompía aquí, pues bueno, esta pequeña directriz bajista, que básicamente lo que viene haciendo es corrigiendo el movimiento iniciado desde mínimos del año 2020, y ahora mismo pues el objetivo que tiene, zona de 8 euros. ¿Vale? Esa es la zona que tiene, básicamente porque, bueno, es un techo de estos máximos del año 2017, va conquistando zonas, ¿no?, interesantes, se ha desinflado un poquito en la sesión de hoy, pero bueno, sobre todo, mientras no nos pierda zona de 6,10, ¿vale?, que es un primer soporte serio, de momento, pues bueno, el mercado sigue apuntando a alza. Y apuntando muchos oyentes valores que metemos en nuestra lista para tratarlos a continuación. Ahora enseguida hacemos una pausa, vemos por aquí internacionales como Lufthansa, más nacionales, Fluidra, Viscofan, Celnex, Soltec, Telefónica. Mira, con Telefónica vamos a volver contigo, Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable de Active Trades en España. Estamos con Javier y también con Diego Morín, de IG. Enseguida volvemos. Telefónica, Javier, echamos un vistacillo. Luego me preguntan por aquí también si le puedes echar al Hang Seng un vistazo. Saben que te gusta por ahí cositas de fuera de Europa. Antes Telefónica. Ya tenemos a los oyentes que me van conociendo. Sí, ya saben que a mí me gusta brujulear por el mundo, que está muy bien. Oye, que sí, que hay muchas oportunidades en mercados internacionales. Vivimos en un pueblito tan pequeño dentro de la bolsa, al fin y al cabo tenemos acceso afortunadamente al mundo entero, a sectorizar como queramos, y me parece una locura no diversificar en la medida de lo que podemos. Y por eso mismo, mira, te voy a dar un pequeño tip para aquellos que tengan cuenta en Active Trades o en cualquier otra entidad similar. Si marcamos Telefónica, vamos a ver que tenemos distintas opciones. Por ejemplo, el ADR de Telefónica, que es un ADR, básicamente es exacto, un título que cotiza en Estados Unidos y que su empresa está fuera de los Estados Unidos. Tenemos el título español, tenemos Telefónica cotizando en el Bovespa, en Brasil, y tenemos Telefónica cotizando en Alemania. No solamente podemos invertir en Telefónica en España, Telefónica es un negocio plural e internacional. Vamos a ver qué nos interesa más. En este caso, vamos a analizar Telefónica de España, pero simplemente por tener una pequeña visión del gráfico, fijaos lo que estamos viendo en pantalla, así muy sencillito. Espérate que te hago las preguntas, que tenemos un par de Telefónica. Venga. Bueno, que cuándo pasará de 4 euros la cotización de Telefónica, soportes y resistencias, análisis técnico en definitiva de la operadora, pregunta Carlos, y luego había otra también de Telefónica, que era de las primeras, la teníamos en la parte de arriba de las consultas, no sé si era en el WhatsApp o en el YouTube de Radio Intereconomía. Pero en definitiva, 4 euros y lo que nos está diciendo, ¿no? La operadora, la acción y capacidad que tiene de Telefónica, un poquito, ¿no, Javier, de tomar el mando cuando otros valores directeros de Bolsa Española flojean. Bueno,
me hace mucha gracia este tipo de preguntas, que ¿cuándo pasará de 4 euros? Yo tengo aquí una planta del dinero que le voy a preguntar a ver si la planta lo sabe. Porque La vemos detrás. cuando un título va a superar un precio es absolutamente imposible predecirlo, ni siquiera si lo va a hacer. Lo que sí vemos son las probabilidades, incluso el movimiento técnico que estamos viendo. Telefónica, no se nos olvide, es un chicharro de valor. Es un valor malísimo, malísimo. Es decir, la caída que ha tenido ha sido terrible. ¿Qué sucede? Que nos encontramos con esas famosas Matilda, que aquí, por ejemplo, estamos viendo desde un periodo muy temprano, del 2017, pero si nos vamos a mirar más atrás, había telefónicas a 14, a 20 euros, y estamos en 3,83 como cosa maravillosa. Se han ido a 2,70. Es decir, claro, ahora mismo de 2,70 a 4, que sigue siendo un castañón, es un 100% de revalorización y esto es algo fantástico. Ahora bien, el activo es lo que es y el activo ha caído como ha caído por una gestión muy pobre que no se ha hecho de manera correcta, por una serie de condiciones exógenas a Telefónica, como es lo que ha sucedido en otros puntos donde tiene exposición, como hemos marcado en Brasil, en Chile, en muchos otros sitios donde no ha ido bien su negocio, en distintas compras y adquisiciones que no le han ido bien y por tanto esto ha dado en la situación actual. Si hablamos de si podría pasar los 4 euros, es una pregunta bastante más sencilla y más lógica. En principio tiene un movimiento importante que podemos ver de manera clara en el gráfico, si lo hacemos un poquito más grande para que lo podáis ver todos, y vemos cómo esta zona, que era muy importante de 3,65, la ha recuperado. El pullback aquí es muy chiquitito, en los 3,74 es muy chiquitito, es prácticamente inexistente y yo creo que necesita un apoyo un poco para seguir subiendo porque está en tierra de nadie y por tanto lo más probable es que vuelva a hacer un apoyo probablemente sobre esta misma zona o incluso cayendo un poco hasta los 3,65. Si no hubiera un movimiento de ese tipo, desde luego yo no me creo el crecimiento de Telefónica a largo plazo. De manera puntual, lo que decimos, está tan barata y cotiza con tan poquita cantidad monetaria que a poquito que se nos vaya a 5, pues fíjate, es que de nuevo nos ha hecho un 70%. Entonces, bueno, pues no tiene mucha más historia. A mí no es un título que me guste, no me ha gustado nunca. No me ha gustado desde hace muchos años, desde que empezó a caer desposeidamente. Y ahora, bueno, pues tampoco me gusta. Juan Carlos, también las tenía Telefónica. ¿Qué rango para marzo ven en Telefónica? Que está dentro a 3,61. Diego, Acerinox. A ver cómo explicamos las caídas de hoy. Te voy a leer solo una consulta. Compañía que también hoy ha cotizado los resultados del pasado cuarto trimestre y todos los del ejercicio entero. Alberto dice, desde Ávila, quería preguntar por Acerinox. Las llevo desde 9,75 y a priori los resultados no han sido malos. ¿Qué debería hacer? ¿Hacer caja o esperar? Gracias. Bueno, esa decisión al final la tiene que tener él en base, sobre todo, básicamente al riesgo, ¿no? que quiera asumir en la posición, igual que cualquier inversor, ¿no? que se mete en el mercado, pero sobre todo hay que tener un punto de interesante. Es decir, el valor viene recuperando desde el suelo de los 8 euros, ha rebotado al tramo de los 10, en el cual pues se encuentra prácticamente ahora, un cierre interesante. Sí es verdad que, bueno, después de resultados, también es lógico que ocurran estos movimientos en el mercado, pero sí es verdad que por ahora no ha cambiado, ¿no? Lo que es el giro que está realizando, es decir, viene haciendo mínimos crecientes, pero interesante que vuelva a meterse dentro de todo un lateral en el cual se metió en el año 2021, se mantuvo en él y perdió a finales de julio del año pasado, ¿no? Por tanto, la recuperación de todo este tramo es importante. El peor de los escenarios posibles para el oyente perdón, sería la pérdida de la zona de los 9,40, ¿vale? Aproximadamente, es decir, la zona sobre todo de este mínimo, ¿no? Creciente es el peor de los escenarios. Por arriba, bueno, fíjense dónde se encuentra, es decir, está prácticamente tocando zona de 10,30, es decir, rompía ligeramente los máximos de este año, de enero, y por ahora, bueno, pues se encuentra en esa zona de resistencia, así que por ahora a esperar.
Apunta sobre Telefónica un oyente en... José Luis dice que Telefónica en el 98 estaba a 21. Luego creo que sobre el año 2000 y los años de la burbuja de Terra y compañía casi llegó a los 25. Enseguida notas de voz. Te pondré, Javier, para ti la del Hanseng, luego otra para ti, Diego, sobre Celnex. Vistacito mientras a compañías internacionales. Teníamos una llamada de Lufthansa, a ver si la podemos llamar enseguida. Amazon, nos están preguntando mucho últimos días por la posibilidad. Mira, hoy es Juan desde Cádiz. Muy cortito, Javier, porfa. Me gustaría análisis de Amazon y Delta Airlines. Estoy fuera y me interesarían ambas. ¿Cuál es mejor? Amazon la tratamos ayer. Si quieres, miramos la aerolínea, el gráfico que nos dice. Vale, vamos a buscarlo rápidamente. Dejo esta preparada y vámonos con Delta. ¿La tienes por ahí? Un segundito. Sí, un segundo. 38,53 Delta Airlines. Ahí está, aquí tengo Delta Airlines. Bueno, lo que hablamos, ¿no? Toda la parte de turismo, de transporte, de la industria del turismo se está moviendo muy bien. No sé si concretamente Delta, porque no es una compañía que conozca, no sé si se dedica al transporte de mercancías o de pasajeros, pero todo lo que tiene que ver con aviación. Bueno, y tendrá algo de carga también. Eso es. Pues todo lo que tenga que ver con turismo, con el sector y sus subsectores, estamos viendo como desde el principio de año, y Delta, estamos viendo el gráfico, que no es una excepción, está rebotando muy bien. Fijaos, 30 de septiembre del 22 y comienza a levantarse, pequeña zona de apoyo, interesante siempre ese throwback, en este caso al alza, que vemos como de nuevo, y fijaos lo que comentamos siempre, rompe de una manera adecuada, es decir, se comporta dentro del gráfico, rompiendo esta zona de máximos, que era una zona importante de esa caída, y lo rompe incluso con un gap, marcando de nuevo ese impulso de corrección, de nuevo un throwback y de nuevo otro throwback. Por tanto, es bastante probable que rebase esta zona, porque como te digo, el sector en sí lo está dando y el comportamiento del gráfico vemos que es bastante adecuado a eso. Venga, rápido con esas notas de voz. La primera, mercado español, la escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me podrían decir algo de Celnex? ¿Dónde se podría comprar? ¿Me darían niveles? Venga, muchas gracias por la ayuda. Saludos. 34,97. Hoy ha perdido un 1,6%. Diego, ¿oportunidad de reengancharse a la empresa de Torres de telecomunicaciones? Bueno, sí, bueno, a ver, viene de, como podemos apreciar, de un descenso prácticamente después de sus máximos de los 60. Castigo muy fuerte, sobre todo ante un entorno como el actual. Por ahora, bueno, inició un rebote. Creo que la zona importante es alrededor de la zona de los 30 euros. Creo que era un buen punto de inicio, obviamente salvando el riesgo que quiera asumir cada uno, pero sobre todo el tramo entre los 28 30 euros era bastante interesante. Y ahora se ha frenado un poquito alrededor de la zona de los 38 39, específicamente cerca de los 39 euros. A partir de ahí, ¿por qué? Pues bueno, se ha encontrado con una resistencia de noviembre, mercado, pues bueno, por ahora no ha podido concretar y vuelve a buscar, de acuerdo a la directriz que viene uniendo, los máximos decrecientes desde esos niveles, del año 2021. Así que aquí puede ser un punto de inflexión, sobre todo si el valor se mete nuevamente por debajo de la zona de los 35. Hay que prestarle mucha atención. Pero sobre todo, tramo entre 28 y 30 euros, hay que volver a vigilarlo porque vuelve a instaurarse, si pierde esos 35 nuevamente, como decía, de meterse en ese pequeño lateral. Mercados internacionales, ahí va el Hansen para ti, Javier. Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Javier Echevarri sobre el índice Janssen. Vimos que desde finales de enero estaba corrigiendo y estaba bajando el índice. Ahora parece verse que se quiere dar la vuelta y quiere volver a recuperar niveles anteriores.
pues haría que me analizara el índice de Javier y me dijera realmente si lo que estoy viendo en el gráfico es adecuado o me estoy equivocando. Venga, muchas gracias. ¿Lo ve bien ese índice, el principal de la bolsa de Hong Kong? ¿Coincides? Pues coincido bastante. En definitiva, vemos ese impulso que ha tenido en una zona de acumulación de precios hasta los 22.568, que vemos claramente el gráfico, toda esa zona de confluencia de precios que tenemos que barajar, y ahora vemos cómo después de esa zona empieza a tomar conciencia de esa posible repercusión de la reapertura de China. En principio ya sabéis que el año ha sido complicado también para China, la apertura del año con todas las tensiones geopolíticas, y además, bueno, pues hemos visto esa apertura de política de COVID-0 que le ha hecho un impulso un poco más fuerte de lo normal a primeros de año. Como veis, a principios de enero se ve claramente cómo esa zona de reapertura de China impulsa de nuevo el índice hacia adelante, y lo que tenemos es una corrección a la zona natural donde estaba poco a poco levantándose. Por tanto, esta zona de acumulación de precios, que es coincidente con estas dos, es bastante probable que le esté sirviendo como esa figura de throwback que a menudo es necesario para romper máximos anteriores. ¿Cuáles son los máximos que nos interesaría romper? Pues evidentemente los de 22.568, y para ello tendría que crecer todavía un 10,83% más, ¿vale? Del punto actual. Fijaos que tenemos esta media simple de 100 periodos, donde todavía tiene un poco más de recorrido para apoyarse en esta zona. No sería nada de extrañar, si os fijáis, y os lo voy a marcar aquí para que se vea más clarito. La confluencia estaría en esta parte, justamente con la prolongación de esta media, caería muy cerca de esta zona, quizá un pelín más arriba, ahí estaríamos, quizá un poquito más aquí, y sería probable que tocara esos 19.375 o similar. Mientras tanto, vamos a ver, si rompe con decisión la EMA que tengo, la Exponential Moving Average, la media móvil exponencial de 40 periodos, que como veis ha servido perfectamente de tapón, tendría todo el sentido del mundo que vaya a buscar de nuevo esos 22.568. Hong Kong, me apuntaba Paul que ha eliminado ese uso obligatorio de mascarillas en exteriores y en interiores, medida implantada a raíz de la pandemia de COVID y que seguía vigente, mientras pues ahí se sigue intentando, ¿no?, reactivar la ciudad como centro financiero internacional después de casi 3 años de estrictos controles. Vamos con la pizarra de hoy. La pizarra. En la tuya, Diego Morín, desde IG, cuéntanos. Bueno, a mí hay un valor que vengo siguiendo hace tiempo, ¿vale? Y que está siendo algo que me gusta, como es Soltec, ¿vale? Sé que hay muchos oyentes que les gusta, pero bueno, es un valor que... Sí. Es un valor que, bueno, viene haciendo niveles importantes, es decir, desde prácticamente mayo, julio, también podríamos meter noviembre, inicios de este año 2023, sigue respetando la zona de los 3.55, y a partir de ahí estamos en gráfico diario, viene 2 sesiones consecutivas rompiendo y perforando el tramo de los 5.75, ¿no?, que era un techo que no conseguía romper desde marzo del año pasado. Por tanto, vuelve otra vez a testear, ¿no?, ese nivel de los 6 euros por título. Veremos si el valor pues consigue generar o sujetar, mejor dicho, ese nivel, y a partir de ahí podría tener extensión a zona de 8,815, ¿vale? O sea que es uno de los valores que vengo siguiendo hace bastante tiempo, y que ahora mismo pues está bastante interesante de seguir. De Soltec nos preguntaba Encarni, una de las oyentes, teníamos más renovables, por ejemplo Audax, para entrar. Nos las vamos dejando para mañana jueves. En tu pizarra, un activo a considerar por ahí, Javier. Bueno, ya sabéis que a mí siempre me gusta irme un poquito fuera. Estábamos viendo en pantalla el Tadabulon Share como habitual, un poco de mis análisis, viendo esa corrección que ha tenido tan importante, viendo que está de nuevo el Brent cayendo y que por tanto esa caída del Brent ha conseguido romper el Tadabulon Share.
tenemos la posibilidad de buscar, como siempre digo, en el siglo XXI, esas posibles entradas en corto y esos posibles movimientos en corto. Y bueno, recordaros, si me dejas un minutito, que este fin de semana tenemos un evento. Sábado desayuno, ¿no? El sábado, muy bien, sí señor. Anotado en la agenda está. Sábado, muy bien, tenemos un evento interesantísimo. Vamos a tener a Pablo García, responsable de Divacons Alfa Value, eso es, que como sabéis es la casa de análisis más grande de Europa, y a nuestro querido Eduardo Bolinches, que estará con nosotros en esos desayunos de Active Trades que vamos a hacer básicamente para arrojar un poco de luz, que es de lo que se trata la pizarra, y por eso me he permitido contaros un poco que este sábado vamos a poder tomar un café en las Galerías Canalejas de 9:30 de la mañana a 11:30, un cafetito, unos bollos, un pincho de tortilla, un zumito, lo que os apetezca. Tenéis ahí el código QR donde os va a llevar al canal de Telegram y encontraréis este formulario, esta landing page donde os podréis inscribir para venir al evento. Quedan muy poquitas plazas, ya os lo digo, así que corred, porque de aquí al viernes no sé si vamos a llegar a tener que cerrar. Siempre pendientes de webinarios, cursos que actualizan y hacen en casas de referencia como la vuestra, también en IG. Tú tienes en marcha, Diego, ¿no? Tu curso como todos los jueves ahí. ¿Mañana? Lo realizamos todos los miércoles. Hoy me tocó, lo hacemos de 4 a 5 de la tarde, y bueno, la próxima semana también nos vamos a Valencia a un evento, al Forinvest, que nos toca allí ponencia, así que bueno, si hay oyentes por allí, pues los espero por lo que es el stand IG, y también pues presentaremos un poco productos nuevos que hemos lanzado, así que un placer como siempre. Gracias por recordarnos a todo esto. Nosotros lo anotamos cumplidamente en nuestras agendas. Diego Morín, IG, Javier Echeverría, Active Trades España. Gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.